Aló, aló, aló. Ya listo. Entonces hoy vamos a recordar un poco lo que habíamos visto. Acuérdense, en la prueba tenemos el viernes y el tutorial les voy a subir desde hoy noche y va a estar activo esta mañana a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces se va a activar hoy a las 6 y se desactiva mañana a las 6. ¿Sí? Van a tener 2 intentos para cada una de las preguntas y más que nada es un repaso para que ustedes vayan viendo para la prueba. ¿Sí? Ya, y de igual manera, si ven que alguna duda les surge durante el taller, me informan les puedo responder que a la final les sirve eso para la prueba. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Sí, esta primera prueba, la prueba es por separado. Entonces, esta primera prueba estamos haciendo cada uno de los profesores. Con eso. Pero la siguiente prueba ya va a ser una sola prueba para todos los grupos. En esta no. Sí. En esta prueba va a ir, vamos bien. De paso les voy de lo que veamos hoy. Bueno, hoy les voy a dar más que repaso. Ya. Entonces, primero habíamos visto formas de ondas sinusoidales. Habíamos calculado el valor RMS, el voltaje DC también y de lo que es una función sinusoidal. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera de teoría, yo preguntara qué es una función sinusoidal, qué es el periodo, amplitud, dibuje, si es que estuviera haciendo preguntas de teoría. ¿Sí? Preguntas de teoría van a ir en el examen. Ya. Ahora, una cosa importante de recordar primero que tenemos la frecuencia angular, que recuerdan que está en mi función. Nosotros estamos utilizando la función coseno para determinar justamente mi voltaje sinusoidal, ¿ya? Y que tenemos en función del tiempo más un ángulo de desfase, ¿ya? El ángulo que puede estar en radianes o en grados y luego tenemos la función RMS y que sabemos que en una forma de onda sinusoidal el voltaje máximo es igual a raíz de 2 por el voltaje RMS, ¿sí? Esto es importante porque en las funciones en el tiempo siempre tenemos este valor. Voy a colocarla aquí. Bueno, hasta que sean 100. Tenemos este valor que es el máximo. Entonces, cuando ustedes no le vean el raíz de 2 por el número, ustedes saben que todo ese valor es el valor máximo, ¿sí? En el momento que pasamos a fasores, en cambio, solo consideramos el valor RMS, ¿sí? Ojo con eso porque ahí es donde se nos confunde comúnmente, ¿ya? Lo mismo, cuando estoy hablando de formas de ondas sinusoidales, va a ser voltaje o corriente, ¿sí? Va a depender. Ahora, bueno, ese de ahí era solamente para ese ejercicio que habíamos hecho era para determinar la frecuencia angular y el ángulo de desfase. Luego habíamos visto justamente el paso de una onda sinusoidal
a fasores. Entonces, por ejemplo, veamos si le tengo acá. Entonces, también todo esto que les estoy diciendo es lo que va a ir en la prueba. Entonces, hoy es como un repaso de todo lo que hemos visto, ¿sí? Sí, ya listo. Entonces, por ejemplo, le ven aquí, esta es mi onda sinusoidal que varía en el tiempo, ¿sí? Que yo la puedo descifrar en una función coseno, en una función seno. El problema de que esté en el tiempo es que en el momento que yo trabajo con inductancias y capacitancias, empieza a ser un problema trabajar con ese circuito. Entonces, por eso le pasamos a fasores y fasores viene a ser que nosotros vamos a representar la magnitud a través de un vector. Y ese vector le estamos llamando un fasor que va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y dependiendo en dónde esté mi fasor, va a ser mi ángulo con respecto al eje real y me va a depender la magnitud según el punto de operación que está teniendo mi sistema, ¿sí? Entonces le ven que va cambiando. Y a la final, la magnitud viene a ser mi valor RMS, que a la final ese valor RMS me da el resumen de la forma de onda, ¿sí? Sí, ya le dañé. Ya. Entonces nosotros tenemos el dominio del tiempo, como les dije, está en valor máximo, y luego el dominio de la frecuencia que está en valor RMS. Valor en el tiempo va a ser la forma sinusoidal, ya sea con seno, omega de t más phi. Y luego tenemos en el dominio de la frecuencia o en fasores. En fasores, ¿cómo colocamos? Colocamos la variable con una rayita encima y luego colocamos el valor RMS y nuestro ángulo de desfase. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros, como les había dicho en fasores, nosotros vamos a tener esta representación. Vamos a tener la parte real, la parte imaginaria y mi ángulo de desfase con respecto a esta parte real. ¿Sí? Este es el valor RMS, este es el ángulo, parte real, parte imaginaria. Y lo colocamos en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo corriente, puede estar mi corriente en este sentido y tengo mi voltaje en este otro sentido. Aquí yo tengo mi ángulo de voltaje y mi ángulo de corriente. ¿Sí? Sí. Vamos a hacerle presentación. Si no le estoy. Ya. Ahora, vamos a ver esta de aquí. Ahora, para que vayan recordando, cuando nosotros tenemos, puede ser que el voltaje esté con un ángulo negativo y la corriente con un ángulo positivo. En este caso, si le ven de esta manera, ¿qué sucede? ¿La corriente está avanzando el voltaje o se está retrasando el voltaje? Le está avanzando. Sí, siempre consideramos este eje como mi referencia. Entonces, todo lo que vaya hacia este lado va a ser que adelanta, ¿sí? Todo lo que vaya hacia este otro lado va a ser que se retrasa. Entonces, veamos este de aquí. Este de aquí, en cambio, tengo mi voltaje acá y mi corriente. En este caso, el voltaje se adelanta a la corriente, ¿sí? O también yo puedo decir, la corriente se atrasa con respecto al voltaje, ¿sí? Ya.
Luego habíamos visto lo que es resistencias y se acuerdan que habíamos visto que el voltaje y la corriente no se desfasaban en la resistencia. Ya habíamos visto el análisis, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir en el dominio de la frecuencia? En el dominio de la frecuencia nosotros vamos a tener esto. Si le ven, tenemos en la parte real, parte imaginaria. ¿Qué sucede? Que la corriente y el voltaje estén en la misma fase. Que los dos comparten el mismo ángulo y tengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Hasta ahí? ¿Sí se acuerdan? Ya. ¿Qué sucede? Que mi resistencia, es decir, mi impedancia, porque habíamos dicho que en fasores yo voy a trabajar con impedancia, parte real más parte imaginaria. Si tengo solo resistencia, ¿qué significa? Que solo tengo parte real. Por lo tanto, que le ven aquí con la línea verde, esa viene a ser mi impedancia, que solo es una resistencia. Su ángulo es cero. El ángulo de la impedancia es la diferencia entre el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. ¿Sí? Y en este caso es cero. Vamos viendo. Luego estábamos hablando también de la inductancia, ¿sí? Y habíamos hecho las ecuaciones y todo muy lindo, muy precioso. Y luego habíamos hecho esta forma de onda, en donde, ¿cuál es la definición de la inductancia? La inductancia almacena energía y como almacena energía, me retrasa ¿quién? La corriente o el voltaje. La corriente, muy bien. Entonces eso le vemos aquí, ¿sí? Aquí. Este pico de voltaje aparece primero. El siguiente pico apareció después. Entonces está atrasado. La inductancia, ¿cuánto la atrasa? En 90 grados. Justo habíamos hecho los análisis. Eso estaba en el OneNote. Veámosla. Bueno. mm, Bueno, justo habíamos hecho el análisis que la inductancia, cuando le pasamos a fasores, me queda esta ecuación, JL omega, ¿sí? Entonces, cuando yo paso al dominio de la frecuencia, la inductancia, tengo que multiplicarle por J y por el valor de la frecuencia angular, ¿sí? Ya. Y ojo aquí, la impedancia, cuando es de la inductancia, es una impedancia positiva. ¿Ya? ¿Qué sucede con la corriente? La corriente, en cambio, se retrasa con respecto al voltaje y habíamos dicho que se retrasa en 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tendría esta forma de onda. Se me retrasa, es decir, sería menos 90 grados para la corriente. La impedancia, en cambio, es más 90 grados. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, veamos en el plano cartesiano qué quiere decir esto. Tenemos un voltaje. Digamos que el voltaje no tiene ningún desfase. Este voltaje está en cero. Precioso. Y la corriente de la inductancia se retrasa 90 grados. Entonces va en esta dirección. ¿Hasta ahí? Ya. La impedancia, en cambio, de nuestro inductor, veamos si le puedo colocar. La impedancia, acuérdense en que era aquí, J omega L, ¿sí? Tengo el voltaje
tengo la corriente y tengo que la diferencia de los ángulos, es decir, el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente, es igual al ángulo de la impedancia. ¿Ya? Ángulo de voltaje en este caso es 0, ángulo de corriente es 90, por lo tanto, ángulo de voltaje menos 90. Entonces sería más 90 grados. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Ya. Por lo tanto, este es el nuevo ángulo de la impedancia. Por lo tanto, siempre que yo vea mi impedancia en este plano, en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante, estamos hablando que es una impedancia con inductor. ¿Sí? Porque es positivo el J. ¿Ya? La parte compleja. Vamos eso luego aclarando. Listo. Vamos con el capacitor. El capacitor también habíamos hablado, habíamos hecho las ecuaciones. Y en las ecuaciones habíamos visto que el voltaje, ¿qué sucedía? El voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Entonces la corriente aquí es la azulita. El voltaje es el verdecito. Ustedes van a ver en los libros también que cuando es atraso en inglés es lagging, ¿sí? De igual manera van a ver eso en las placas de los motores, también van a ver esa palabrita, lagging o leading, ¿sí? Lagging es retraso. Entonces aquí nosotros tenemos que el voltaje se me ha atrasado con respecto a la corriente. O también que la corriente se adelanta con respecto al voltaje. ¿Sí? El mismo concepto. El capacitor, este retraso, ¿cuánto es? Habíamos dicho que es 90 grados. ¿Sí? 90 grados, exacto. Aquí tenemos. La corriente se atrasa 90, se adelanta 90 grados con respecto al voltaje. ¿Sí? Está liderando la corriente. Pero, ¿qué sucedía con la impedancia del capacitor? La impedancia del capacitor, en cambio, el ángulo es la diferencia de estos dos y me da un menos 90 grados. ¿Cuál era mi ecuación para la impedancia del capacitor? Era menos J por 1 dividido para omega C. Entonces, ustedes le ven que siempre que yo tenga una impedancia con valor negativo, yo ya sé que está ganando la capacitancia, ¿sí? El valor de la capacitancia es más alto. Ya. Entonces aquí tenemos, veamos si es que le puedo agrandar. Bueno, aquí tenemos justamente la representación de la resistencia, la inductancia y la capacitancia, considerando que todo estamos con un voltaje a 0 grados, ¿sí? Aquí tenemos la resistencia, aquí arriba en la parte positiva del imaginario tenemos la inductancia y en la parte negativa tenemos la capacitancia, ¿sí? Ya. Aquí es algo importante que quería mencionarles. Ya, listo. Ya. Ya. Entonces nosotros la impedancia, acuérdense, es una parte real más una imaginaria.
La parte real comúnmente es una resistencia, de hecho es la resistencia, y la reactancia, ¿qué es? Puede ser una inductancia o puede ser un capacitor, ¿sí? O puede ser los dos. Ya. Entonces, la impedancia y este signo de aquí puede ser positivo o negativo. Si es un signo positivo, ¿qué significa? Que la reactancia, el mayor valor es un valor inductivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, les voy a dibujar, no estoy compartiendo. No se dejo. Ya, listo. Entonces tenemos la impedancia con una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria puede ser una inductancia y una capacitancia. ¿Y qué les dije que puede ser positivo o negativo? Si es positivo, significa que yo estoy más, tengo un valor más inductivo, ¿sí? Es decir, inductancia está ganando en impedancia. ¿Sí? Porque yo puedo tener un juego de un juego de inductancias, juego de capacitores, pero el total me está dando una impedancia mucho más inductiva. Entonces, aquí tengo yo la parte imaginaria, tengo la parte real. Entonces, si es que yo tengo positivo, puede ser, aquí tengo la parte real, aquí tengo mi parte imaginaria y este de aquí sería mi impedancia, ¿sí? Con un ángulo que voy a colocarle mi ángulo de impedancia. En cambio, cuando yo tengo, y ojo, como estoy positivo, también me puede dar ¿qué otro valor? ¿Puedo ocupar este lado? ¿Cómo podría ocupar este lado? No podría ocupar este lado porque tengo el valor de la resistencia que siempre va a ser positivo. Siempre voy a tener la impedancia inductiva, siempre voy a tener positiva. Por lo tanto, voy a estar ocupando solo el primer cuadrante, de hecho. ¿Sí? Con el ángulo solamente de la impedancia. Ahorita no estamos viendo ni ángulo de voltaje ni ángulo de corriente. ¿Ya? Ahora vamos. Impedancia igual a la parte real, una resistencia menos una reactancia cuyo valor es más capacitivo. ¿Qué sucede? Uy, tengo la parte real, tengo la parte imaginaria y tengo, aquí va a estar mi valor de la resistencia y como tengo una reactancia negativa que viene a ser la del capacitor, uy, sería hacia la parte negativa del imaginario, menos Jx, y esta sería mi impedancia, ¿sí? Y que también yo tendré un ángulo de esta impedancia, ¿sí? Eso es cuando yo tengo una reactancia negativa y esta de acá cuando tengo una reactancia positiva.
¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo bien? Ya se van acordando. Entonces, todo esto también puede ir en la prueba. De hecho, va en el tutorial un ejercicio considerando fasores, ¿sí? Considerando impedancias, si es capacitivo, si es inductivo. Esto de aquí está en una de las preguntas del tutorial. En la prueba todavía no decido, según cómo les vaya. Si les va muy bien, no va en la prueba. Sí. Listo. Vamos viendo otra cosa. Ah, están copiando, ¿no? Ya. Entonces, primera cosa fue que es forma de ondas sinusoidales. Segunda, que es fasores. Tercera, impedancias. ¿Sí? Y el concepto de impedancias, y ahí viene la capacitancia, y ahí viene la, la inductancia también. Que en teoría, si es que se preguntara, yo les pudiera preguntar la demostración de la impedancia de la inductancia. Pero solo digo, pudiera preguntar. No en esta prueba, pero fuera en el examen. Oh, sí, es facilito, ¿verdad? Ya listo. Ahora, luego habíamos visto, ya vamos, fasores, todo esto, habíamos visto, ya. Y justamente habíamos visto la representación en fasores, ¿sí? Tenemos la reactancia de ambos, positiva o negativa. Y ya se me fue. Ya. Y luego habíamos visto que las impedancias se comportaban igual, que tenían las mismas reglas que cuando estamos trabajando con una resistencia normal, ¿sí? Que yo podría ponerles en serie, si estaban en serie se sumaba, si estaban en paralelo se hacíamos el inverso, la sumatoria del inverso de las impedancias, ¿sí? Y luego habíamos visto también el concepto de admitancia que estaba, que tiene la unidad de Siemens, que viene a ser el inverso de cualquier impedancia. Y la admitancia, la parte real y la parte imaginaria tienen su nombre. La parte real se llama conductancia y la parte imaginaria susceptancia. Este se utiliza más bien por facilidad de cálculos a veces, especialmente cuando tengo muchos circuitos en paralelo. ¿Sí? Ya. Habíamos visto circuitos para pasar del tiempo a la frecuencia, que solamente teníamos que pasar el circuito, es decir, teníamos valores de inductancia, teníamos valores de capacitancia y considerando la frecuencia angular, calculábamos las nuevas impedancias, ¿sí? Y que también podemos calcular la impedancia equivalente. Entonces, ese también podría ser un ejercicio de calcular impedancias equivalentes, ¿sí? Ya. Luego vimos, después de esto, ya nos metimos al desarrollo de circuitos en nodos y en mallas, ¿sí? Y en eso, déjenme ver qué teníamos. Equipos y canales, no. Teníamos los ejercicios que hicimos la anterior semana en nodos y mallas y
Les mandé por el grupo, pero no la encuentro. Les mandé escaneado los circuitos, los ejercicios. No les mandé. Yo les mandé. A ver, espérenme. ¿Y cómo me salgo de aquí? Bueno, le reviso, pero yo recuerdo que les mandé. Si no yo les mandé, yo escaneé, señores. Veamos. Bueno, habíamos visto los ejercicios de nodos y mallas. Ya. Ya habíamos visto primero un ejercicio de este punto. ¿Qué habíamos dicho en nodos? A la final, estos ejercicios de nodos y mallas utilizan la ley de corrientes y la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y que de igual manera ustedes muy bien no pudieran utilizar ninguno de estos métodos, pero pudieran utilizar solamente la ley de Kirchhoff, ¿sí? Ahora, el análisis nodal y el análisis de mallas nos ayudan justamente a reducir el circuito y hacerlo un poco más fácil, ¿ya? En lo que es nodos, nosotros primero, siempre en todo circuito vamos a pasar a frecuencia, primero. El segundo, aplicamos la ley de Kirchhoff en uno de los nodos. Entonces aquí habíamos aplicado en el nodo 1 y en el nodo 2. En el nodo 1 vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos las corrientes, tenemos la sumatoria algebraica de corrientes debe de ser igual a 0 y con eso nosotros podemos realizar la ecuación que le ven aquí, la ecuación de cada una de las corrientes. Comúnmente les había dicho, este primer paso no se realiza, sino que uno dice, ah, ya, aquí están las corrientes y de una va al segundo paso, ¿sí? Pero ustedes por facilidad le pueden hacer paso a paso, ¿ya? Hasta que cojan más práctica. Y luego van a tener una ecuación con dos incógnitas. Luego aplicamos la misma ley, pero al nodo 2, y que aquí tenemos mis corrientes. Hago la sumatoria algebraica de corrientes, todo lo que ingresa positivo, todo lo que sale negativo, ¿sí? Y habíamos aplicado esta ecuación y luego colocamos el valor que tengan esas corrientes en función de los datos que tengamos. Si existe una fuente, colocamos ya el valor. Si no existe esa fuente, colocamos la ecuación. ¿Cómo calcularíamos esa corriente? Hasta ahí. Vamos, ya. Y luego tenemos ecuaciones por ejemplo, en este tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y que luego habíamos trabajado. Esto de aquí cuando vean tachado es que no. Y aquí tenemos el nodo 1 que está trabajado. En la anterior hoja está la resolución rápida, sin ningún detalle. Y en la hoja 2 está resuelto paso a paso, ¿ya? ¿Por qué? Justamente porque tenemos los números imaginarios. Acuérdense que cuando tenemos números imaginarios vamos a tener que realizar ciertas operaciones, ¿sí? No nos gusta que el número complejo esté abajo, no nos gusta. Tenemos que pasarle hacia arriba y para eso vamos a multiplicar y dividir para ese número. Y ya está. Haciendo eso ya se facilitan los cálculos. Números complejos es como que estuviéramos trabajando con vectores, ¿sí? Vamos a respetar todo lo que está en la parte real y todo lo que está en la parte imaginaria. Entonces siempre vamos a tener estos dos valores. Ahora,
Justamente por eso se nos complica un poco trabajar con estas ecuaciones. Acá está el nodo 2. Y nosotros para trabajar con estas ecuaciones vamos a utilizar matrices. Y la resolución de las matrices ustedes eligen. Yo, como les había indicado en la clase, yo he utilizado determinantes, el método de Cramer. Pero ustedes, si utilizan otro método que se les hace más fácil, pues utilizan ese, ¿sí? Cualquiera que se les haga más fácil a ustedes. Después de resolver las matrices, no olvidarse de pasar al tiempo, porque ese es el valor que yo necesito, no necesito el de Fasores. El de Fasores es solamente una herramienta matemática para ayudarme a trabajar con circuitos en AC, pero no existe en realidad, ¿sí? En realidad es mi forma de onda en el tiempo, ¿ya? Es como el valor RMS. El valor RMS es solo un valor, pero no me está dando todo, ¿sí? Los fasores es solamente una herramienta matemática, nada más que me ayuda a hacer los cálculos, pero yo necesito saber toda su forma de onda. Entonces deben de pasarme el tiempo, ¿ya? Hasta ahí, ¿sí? Cuando estamos en el dominio de la frecuencia de resolver todo eso, la respuesta es un número complejo. Sí. Es un número complejo, tenemos que trabajar y horas de tiempo. El número complejo ya es fasor. El fasor puede ser valor RMS y ángulo, o también parte real más imaginaria, o también la ecuación de Euler, que era la exponencial J phi. Cualquiera de los tres es fasor. ¿Sí? Sí. Ya. Luego habíamos hecho este ejercicio. En la hoja, según yo, sí les había enviado, si no envía a alguien más. Pero está enviado a alguien. En el Teams envié. Ya, entonces en el segundo ejercicio, justamente lo hice pensando que ya les voy a compartir, entonces está mejor hecho. El segundo ejercicio también fue por nodos, lo mismo, y acá sí les coloco, ojo, para eliminar el denominador con número imaginario, ¿sí? Y recordatorio que cuando multiplicamos dos números complejos, a la final me da el -1. ¿Sí? Acá y siempre resumir las ecuaciones o indicarme, por ejemplo, en la prueba, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. ¿Sí? Ya. Luego habíamos solucionado por matrices, determinantes. Luego habíamos hecho la resolución por el método de mallas y habíamos hecho este ejercicio 3. Por mallas, escogemos las mallas 1, 2. Colocamos la dirección de las corrientes siempre en dirección de las manecillas del reloj y nosotros vamos a hacer las ecuaciones considerando la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a tener ecuación de la malla 1, ecuación de la malla 2 y si hay otra malla, pues otra malla más. Y vamos a utilizar la ley de voltajes. La ley de voltajes va a ser, por ejemplo, en este caso tengo la de 10. Luego tengo esta diferencia de potencial que cae en la primera resistencia. Entonces yo al menos siempre le pongo como cae, le pongo negativo, menos 3 veces I1 y luego menos 4J por una corriente. En este caso, yo les puse la corriente que pasa justamente por la inductancia, pero ustedes ya le pueden considerar directamente esta de aquí, ¿sí? Que esa corriente que pasa por la inductancia es la corriente 1 menos la otra corriente, ¿sí? Pero si estoy considerando que la corriente de esta impedancia tiene esta dirección
es decir, una dirección que es corriente 1 menos corriente 2. En la segunda malla tengo que considerar igual, que es corriente 1 menos corriente 2. ¿Sí? No, espérenme. ¿Qué es lo que sucede al revés? Considero el signo con el que yo le veo, pero me debe de respetar la misma ecuación, porque si no ahí van a tener problemas. Vamos a verle acá. Malla 1 era, le ven aquí, decrece el potencial, menos J4I3. Ahorita dejémosle como I3, ¿ya? Vamos a malla 2. Malla 2, en cambio, sigo esta corriente, le ve al 4J, el 4J, ¿qué es? Sube potencial, por lo tanto es positivo, más 4J por la corriente I3. El signo ya le estoy viendo desde aquí. Ahí ya considero signos. Pero la corriente es esta la misma, no le voy a estar cambiando de dirección a esta corriente. La corriente I3, ¿cuál es? Es la corriente I1 menos la corriente I2. ¿Sí? Si le empiezo a cambiar esta ecuación, ahí es lo que empiezo a tener problemas en la resolución del ejercicio. ¿Dónde considero el signo de ese valor de voltaje? Es justamente cuando yo veo la caída de potencial. Por ejemplo, en la malla 1 decrece, en la malla 2 crece. Ahí considero. Aquí me da un signo negativo, acá un signo positivo. ¿Sí? Y le mantengo la misma corriente. Ahora, si ustedes me cambian la corriente, también sería que me cambian de signo. ¿Sí? En esto yo puedo aceptar distintos métodos, pero que deben de ser coherentes. ¿Sí? Yo le estoy viendo por signos al sistema. Ustedes tal vez le ven del otro lado corriente 2 menos corriente 1, pero el signo cambiaría del 4J. ¿Sí? Ya. Luego tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, resolvemos por matrices. Todo esto es matemáticamente y les había añadido el diagrama fasorial. ¿Por qué les añadí el diagrama fasorial? Justamente para ver que aquí yo puedo cometer un error cuando paso a módulo y ángulo. ¿Por qué? Porque esta corriente yo tengo un valor negativo en la parte real y la parte imaginaria es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi corriente está en el segundo cuadrante. La corriente, no impedancia. ¿Y por qué está dibujado este? Solo que me haya equivocado de ejercicio. Este de aquí, corriente 1, corriente 2, así. Ya. Entonces, luego le dividíamos para el determinante, considerando este ángulo de aquí, ahí sí tengo esta corriente 2. Tengo mi módulo y mi ángulo que ha sido 56 grados. ¿Sí? Ya. Ojo con eso, porque cuando pasan a módulo y ángulo, puede ser que la calculadora les dé un ángulo negativo y en verdad eso no es. ¿Sí? Cuando estamos en el segundo cuadrante, tenemos que considerar todo el ángulo hacia ese fasor. ¿Sí? Preguntas desde la parte real. Siempre primero y segundo cuadrante. O si no, del otro lado, tercero y cuarto cuadrante, y ahí sí con el signo negativo. ¿Sí? Siempre va a ser 0 a 180 grados el ángulo positivo o ángulo negativo, pero 0 a 180 grados. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Y luego pasamos al dominio del tiempo.
para pasar al dominio del tiempo. ¿Dónde se caen? Comúnmente se me olvidan esta raíz de 2. Porque en fasores tengo el fasor RMS. ¿Sí? Hasta ahí. Se van a acordar. Verán que esto está grabado. Ya. Y luego este es un ejercicio extra de mallas que había dejado ahí. Creo que este no lo alcanzamos a hacer. Ustedes le pueden hacer en casa y luego verificar los pasos. ¿Sí? Y ya, está igual. Y tenemos la representación. Aquí, por ejemplo, el voltaje 1, tengo que está en cuarto cuadrante, 1 menos J2, que es este voltaje 1. El voltaje 2, en cambio, está en el segundo cuadrante, menos 2 más J4. Y aquí es, ojo, segundo cuadrante, calcular el ángulo considerando los signos de la parte real e imaginaria y observando el cuadrante. Entonces puede ser que en algunas situaciones les va a tocar dibujar para ver en dónde están en el plano cartesiano. ¿Sí? Y último paso es pasar al tiempo. Veamos algo más antes que me olvide. Ya. Considerando fasores, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿qué sucede con las impedancias aquí? Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer esta impedancia en paralelo. Aquí yo tengo la impedancia de la resistencia, impedancia de la capacitancia, y si estuvieran en paralelo, que está en esta figura, mi impedancia total es esta de aquí, esta rayita. Si estuvieran en serie, fuera este fasor o esta impedancia, ¿sí? Eso es solo para hacerles ver que puede haber ejercicios de este tipo. Ya, habíamos visto la ley de voltajes, ley de corrientes, y también habíamos visto divisor de voltaje y divisor de corriente. ¿Sí? Hasta ahí. Listo. Entonces, todo esto va a la prueba. Ya, está facilito, ¿ven? 4 y 2 horas. Sí, la tutoría es todo el día. Igual creo que son 4 ejercicios. El taller. Sí. ¿Ah? ¿Qué cosa? En el taller sobre ejercicio. Sí, solo ejercicios. Sí, 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 sí. Habíamos hecho también un ejercicio con impedancias, solamente impedancias y tensiones, solamente para manejarnos con impedancias equivalentes, ¿sí? Y, y ya estaba. Y en ese ejercicio solamente habíamos usado ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes. Y ya está. Preguntas, ¿no? Entonces hoy les di así como un repaso y especialmente quería que vean las impedancias, resistencias, capacitores e inductancias. Y la siguiente semana empezamos con superposición y esa la hacemos. Se suponía que hoy tenía que darle superposición, pero sí. O sea, le podrían hacer por el momento. Sí. Háganle, háganle en igual frecuencia, escojan la primera. Sí, y ya. O sea, sí se puede, pero ahorita se me van a confundir. Sí.
Ya. O sea, sí pueden utilizar, o sea, en teoría sí se puede hacer todo. En teoría no pasa nada, no pasa cortocircuito, nada. Pero en realidad no, no. Sí, justo hoy le estaba viendo a ese.